Otra tendencia importante en el día de hoy, barbecue. Bueno. Y sus declaraciones que no están... Las declaraciones que la gente dice que no están confirmadas ya porque aquí han sido afirmadas. No están confirmadas. No, que resten la importancia a todo. Pero han rodado. No. Oye, él no dijo que es mentira, ni ella tampoco. Ellos dijeron que no están confirmadas. No ¿Tú están la confirmaste? confirmadas. ¿Toda la información está ahí? Publicada, pero no confirmada. ¿Qué tú le vas a hacer una entrevista a barbecue? Coño, Graimer. O sea, ¿quién? No le vas a hacer una entrevista. Pero no ¿quién es- le va a hablar a barbecue Oye, para que diga otra cosa? No es lo mismo, por ejemplo, que él haga una transmisión en vivo en una cuenta de Instagram que tú estás viendo que está en vivo, que es él. Ahora ya José demostró la semana pasada cómo tú puedes hacer un montaje de un video que parece real. No, pero por cualquier ejemplo. especialista tecnológico te dice si es inteligencia artificial Pero la o no. ciudadanía no Eso sabe. no está en Oye, discusión. Graimer, Bueno, tú perdón, tendrías José. entonces que Eso está llevarlo viral al en los laboratorio. periódicos como bueno y Perdón, válido. José, Sí, por eso es lo que digo. Eso uno lo dice así a simple vista, pero recuérdate que aquí hubo un periódico impreso que publicó un tanque de guerra en la portada. No, eso sea es que posible. Lo que te aquí- quiero decir, pero vamos a Cristal, poner a- lo que vamos quiero a- decir, Cristal, que cualquier tecnólogo, que yo no soy, le pasa el filtro y dice si es inteligencia artificial o no es, o si es real. Pero eso es un trabajo. Y ya se le Pero es un pasó. trabajo Eso es un técnico. lavado. No, oye, lo Y que ya se le pasó la traducción y la traducción No, te dice voy a prácticamente exactamente te voy a lo que explicar dice. algo. Lo que diga la traducción no lo cuestionamos porque los idiomas hasta cierto punto son exactos. El punto es si ese video que están difundiendo, primero, si es auténtico y segundo, si es actual. Sí, yo porque quiero decir son varios algo, factores. yo quiero decir algo sobre eso. Mientras tanto, vamos a poner el video de barbecue corriendo El en que la, no sa- caminato- el que en la no hemos caminadora. confirmado. Búsquenlo. No, lo que pasa es que hay algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. No, retan la importancia. Que No, mejor. no, No, lo no he le hecho, lo estamos vamos a restando poner. importancia. ¿Cómo tú puedes darte cuenta si un video está siendo doblado, si la voz de alguien está siendo doblada o clonada con Al ojo inteligencia humano es artificial? imposible. No, también hay otro aspecto, el contexto y los temas. Ah, bueno, el Por ejemplo, contexto, si sí. tú ves en el que yo puse de Faride y el que compre picapollo, Sí, ya sí, tú sí, sabes que sí, es un sí, chiste. sí. ¡Pa! Ahora, cuando lo que está diciendo el personaje con su propia voz es algo que tiene que ver con lo que hace, a lo que se dedica, ¿me explico? Ya es muy difícil tú poder sacar, porque está en su contexto. Es difícil identificarlo, pero no significa que sea difícil que sea falso. No Pero- sé si me entiendes. no. Podríamos No. podríamos Vamos a ver, hablar. Vamos a escuchar. En un minuto, si yo te pongo a hablar un minuto a ti con mi teléfono, yo cojo ese minuto de voz y entreno un modelo para que pueda clonarte la voz. Ahora, si yo cojo tu voz Se llama Lixing eso. y me pongo a hablar de deporte y tú no hablas de deporte, el que te conoce dice, esa no es Cristal. Pero ahora, Ahora, si yo te dejo en tu contexto hablando de lo que tú acostumbras a hablar, para tú saber que es mentira, tienes que llevar a un laboratorio. ahí es que voy. Entonces, Eso es. para tú comprobar que, no estoy diciendo que lo que está circulando es falso, porque tampoco puedo decir que es verdadero. ¿Qué ocurre? Una de las características principales de la difusión de las noticias falsas es justamente esa. Te lo dice quien creó la única página de verificación de información en República Dominicana en el 2017. Y al final, Ya. lo primero que la gente hace que produce este tipo de contenido es que la gente lo asuma como verdadero. Bueno, sí, porque la mayoría no va a hacer el ejercicio que estamos haciendo nosotros. Exactamente. Pero vamos a ver a Barbecue en la caminadora y vamos a escuchar lo que supuestamente él dice. Et je tiens, c'est vendredi 2 mai 2025, dans le petit sport là, en Nord-Ouest. Et pour nous, on a eu déjà. On a cassé. Mais on a essayé de faire son mémoire avant. Tenga la traducción porque se no la tiene. Yo sé creol. Nosotros aquí nadie sabe creol en República Dominicana. porque- Graimer. ¿Tú sabes creol, Graimer? No ¿Trabajo inter- con los haitianos? No interesa porque Ay, eso es una deformidad idiomática. Dios Vamos mío. a aprender francés y aprender. Pero cosas. si tú supieras francés, lo Perdón, entiendes. Sí, claro. mientras Francés, buscan- sí. No sabemos ni francés ni Con creol. francés. Mientras buscan francés, el sí. video, yo quiero hacerle una pregunta a Graimer. ¿Hay algo del pueblo haitiano o de los haitianos que tú valores como Claro, su positivo? historia, su lucha. Claro que sí, tiene una gran historia, una gran lucha. Ese pueblo lo que ha sido objeto de una explotación criminal de sus propios líderes. El liderazgo más irresponsable de todo el continente, como dice José. Como dice José, del liderazgo responsable. Yo digo el liderazgo irresponsable del liderazgo haitiano, pero Haití tiene una cultura impresionante, ¿verdad? Y una gente impresionante. Lo que tenemos es un problema encima con ellos porque no han logrado desarrollarse. Pero fuera de ahí,
Ok. Claro que sí. Entonces retira eso de que el creol es Es una deformidad idiomática. No, es una una realidad. es un dialecto, Sí. pero eso es tiene una válido. riqueza cultural increíble. Claro. De hecho, lo que tú deberías hacer es reconocer, si tú quieres ser objetivo y que la gente diga, wow, este tipo, vamos, está tratando de hacer aporte, es reconocer al pueblo haitiano que construyó a partir del francés su propio idioma. Que Eso es una vaina, es un un valor, idioma. que- Tener una lengua viva. No, Y derivó, propia. derivó. No, No lo construyó, propia. derivó. Perdón. Derivó. propia. Sí, No, a pero- partir, pero él yo lo acabo de construyó. decir que a partir del francés construyó, porque si ahora No lo mismo yo- construyó, espérate, derivó. espérate. Ok, derivó. Construir pero es un lo proceso tiene. analizado. Todos previo. los idiomas es así que nacen. Son Sí. una derivación. Todos los idiomas. No hay un idioma que no se haya derivado de la español es así primera también del forma latín. de Claro, del hablar. latín. Entonces, yo pienso que eso es una... Ahora, lo que pasa es, para mí, lo que yo creo que ha pasado con el pueblo haitiano es que no han sido suficientemente expuestos al pensamiento Occidental. griego, Ah. helénico, occidental. No, para que eso nada. es lo que ha permitido el desarrollo de la Son humanidad. grupos tribales. mira, No que- ellos. son grupos Tú también, tribales. lo que pasa es que tú No, no, tuviste no, puesto, no, todos discúlpame. venimos del mismo No, no. sitio. Una- hermano. y Discúlpame, no, una porque prueba- el tiempo, mira, mira, lo que pasa es que Haití es el resumen del abuso y explotación más grande del ser humano por el ser humano, porque sacaron gente de tribus esparcidas de diferentes puntos africanos y los juntaban todos en goletas de los barcos para traerlos Eso ahí fue y lo los que- ondearon ahí y por lo Eso tanto... fue lo que dijo Jaime Ariti aquí. Y por lo tanto, ellos mismos se comportan de modo tribal, pero no es porque sean malos, es porque es una Pero realidad mira, antropológica. Pero mira Porque cómo, es su origen. pero mira cómo No, no es eso. por eso. Todos mira- venimos de ahí. Pero mira cómo eso No, pero provocó. lo que tú dices, venimos de África todos. Sí. Todos. Todos venimos de África, Todos venimos pero de la evolución del resto de la sociedad Lo que es pasa diferente. lo que pasa es que, como Juan Bolo explica, cuando ellos se liberaron Claro. de la esclavitud de los franceses sí ya estaban expuestos al pensamiento Occidental. helénico. Ujú. Entonces, Que ¿qué ellos hicieron? ellos lo construyeron. Eliminaron la influencia Se cultural apartaron. occidental, porque ellos entendían que el Inclusive, opresor que sí. los había esclavizado no podía formar parte de su nueva Inclu- sociedad. que inclusive eso fue un error. prohibieron por completo que alguien de color pudiese tener cargo, Totalmente. gobernar y todo por el estilo. No, que no sea de La color. opresión, por eso, pero también Graimen, Para ser haitianos, dicen su elemento Ajá. fundacional es que es el negro. Pero Y independiente- segundo, una forma, el más grave error fue declarar una república negra. Sí, No, pero- porque, sí, pero- porque en esa época, No, pero 1804, ellos todavía simplemente no se estaban no se ellos sabía sí. ni qué era la negritud, No, ni pero, qué era la raza, ni José, nada. vaina. además, ellos Al final era una estaban autoprotección. reconociendo algo que ni Pero yo siquiera no estoy diciendo nosotros que sea queremos bueno, estoy reconocer, explicando lo que también históricamente. Bueno, somos negros. pero a ver si encontramos la versión de Barbecue, porque yo creo que Barbecue, decir eso sí, lo que le atribuyen es un disparate. Que él dijo que en la versión que se ha hecho viral, él lo que sugiere que que el plan de ellos incluye toda la isla. Que se preparen de este lado. Coge para acá. Que se Recu- preparen Ahora, Recuerda- ahora, No, No, ahora, duda de eso. Rec- No tenemos duda de que quizás ese sea Ahora, su pensamiento, sino yo de que el tampoco video- dudo. de que el video sea auténtico. yo tampoco dudo. Sí, yo tampoco dudo. Ya, Yo Fafa tampoco, diagnosticó. yo tampoco dudo que un video como este. Dominaron el país entero, la Sí. isla entera. No, pero eso no eran ellos, hombre. Yo no dudo no que un fueron video ellos, como fueron este otros sea que se agarrado. Vamos a escuchar a Haití no Félix. tiene. Hermano, es una Ya, concepción, hombre. es una concepción, es Vamos a una escuchar a concepción Félix, por favor. en el ideal haitiano, es una concepción en el ideal haitiano. La isla de nosotros. Por Félix. turno, para que Miren, escuchen yo no bien. dudo que un video como Oye, este, que, eso, que José. cualquier persona o gobierno o oposición o quien sea, sabe que su reproducción con ese tipo de información va a ser viral, va a ser de crítica, va a ser de análisis, va a ser de tomar en cuenta al instante y también que dispara las alarmas nacionalistas Y de y que eso al seguridad instante nacional. entonces unifica para una cosa muy importante que es el sentimiento nacional frente a un opresor del pasado que hoy es un Señor. infeliz No, que pero- Yo no le, tiene di- fuerza. yo le dije ayer, lo que pasa Podría es que ser una estrategia lo que también. pasa es que ustedes tienen la tendencia de, Para mí responde de más eso. banalizar cualquier tema que tenga que ver con el tema haitiano, porque a los banalizar, haitianos ¿no? hay que entendérselo todo y
y bajarle los niveles a todo. Haití siempre ha actuado contrario a los propósitos de este país. Esa ha sido su naturaleza desde el principio. Y yo le dije a usted de ayer aquí en un comentario que la reunión en el Ministerio de Defensa tiene que ver con información de inteligencia de que las bandas haitianas tienen gente infiltrada aquí y que como Estados Unidos está pidiendo que se le cierren los canales de envío de recursos hacia Haití, que van a intervenir el tema de las remesadoras de aquí para allá y que van a hacer el servicio de inteligencia para saber cuánto de las bandas haitianas tienen aquí, ellos podrían actuar frente al pueblo dominicano y que el ejército va a tener que tomar medidas por primera vez de cosas que no se le han pedido. Y todo eso tiene que ver, y por eso la reunión en el Ministerio de Defensa. Bueno. Mira, lo que pasa es que Haití a todo hay que acomodárselo. Yo quiero retomar un punto que José trataba hace un rato y que ya lo ha dicho reiteradas Pero tú vas a salir del tema de barbecue. No, del tema haitiano. Ok. De lo que tú decías, que creo que también coincide hasta cierto aspecto con barbecue porque es haitiano. Lo que tú decías de por qué, y Graimer también acotaba, la clase o el pueblo haitiano no logra salir de ese origen, José, que tú señalas, de que viene de tribu y bla, bla, bla. Incluso, si buscamos una referencia histórica, podemos ver que en los 22 años de dominación haitiana en la isla de Santo Domingo, en la parte oriental, nos damos cuenta que es un proceso totalmente diferente al que pasó con este lado de la isla, que aunque ellos duraron 22 años aquí, nosotros... Duraron una dictadura de 22 años, no es que duraron aquí como que estaban paseando. Pero yo quisiera terminar. Sí. Nuestros antepasados sí resistieron ese proceso de transculturación y sí mantuvieron su identidad como dominicano en ese momento, por llamarlo dominicano, antes de la criollos, sí. Antes de la independencia, que es un proceso que posiblemente, por lo que José señalaba, no logró el pueblo haitiano, que sigue manteniendo esas tradiciones. Pero el mismo pueblo haitiano, o sea, el creol es una expresión del pueblo haitiano que los identifica y los para unifica como nación. separarse de alguna manera de Francia, quizás como un mecanismo de defensa entre ellos. Y también Para de que preservación. Eso no fue razón. Y también José. de preservación de su identidad nacional. José. Porque si hacemos, perdón, Graimer, si hacemos un análisis hasta cierto punto superficial, porque no hemos hecho un estudio científico, si comenzamos a descartar características, episodio y cosas del pueblo haitiano, nos vamos a dar cuenta que una de las pocas cosas que une a todo el que vive en esa parte de la isla es el idioma. No, el idioma une a todos los pueblos. El idioma, la religión... Me refiero en el caso de ellos, hay otras, hay más cosas que no los unen. Pero oye esto, Cristal. En todos los pueblos, a diferencia de José, yo establezco que todas las lenguas son proceso evolutivo de manera natural. Las lenguas indoeuropeas dieron origen a las lenguas latinas y esas a su vez produjeron el italiano, el español, el francés. Y esas lenguas, esos pueblos que se van juntando, van adaptando la comprensión de señalar la cosa, nombrarla y referirla con algo. A partir de lo que llegaron y llegaron con un nombre de algo. Entonces, el dialecto creol no fue un elemento razonado, es la evolución normal de los idiomas cuando una gente pronuncia algo. Por ejemplo, el inglés... Pero es más admirable entonces. El inglés no es admirable ni nada, es antropológico. No es admirable ni nada. Admirable. Que no es admirable, eso es Pero natural. tú dijiste ahorita, Graimer, que Haití barbaridad. es un país que metieron 4 o 5 haitianos en un camión, los metieron en un barco y lo tiraron ahí. Y de ahí se hizo una revolución que surgió con una revolución. Eso con sí una es República admirable, Negra. pero no... Eso es admirable, Pero que una gente así. Hay otro elemento. Perdóname, hay otro elemento. Lara, mira, te voy a decir cómo se habla inglés en la zona sur. Pero es que eso Los no- mismos africanos, perdóname, Pero es que eso no tiene relevancia para lo que estamos analizando. espérate, Lo que parece haber ocurrido en Haití, que yo no sé si Fafa o podemos que alguien nos llame y nos diga, Pero para que- mí es lo siguiente. Miren, señores, por una interpretación bíblica, yo lo decía aquí la semana pasada, los españoles no podían esclavizar a los indígenas. No lo pudieron esclavizar porque... ¿Lo esclavizaron aquí? No lo pudieron. Después que se demostró que ellos tenían alma, entre comillas, sí. entonces eran cristianos.
no se podían esclavizar. No, pero vamos a ser serios. Espérate. También ellos no Lo lo pudieron acabaron, José, esclavizar, en coño, 16 porque años. habían matado a todos. No, antes de, lo iban a terminar, pero no fueron los españoles. No, ellos no lo llegaron a terminar. Es que Lo Espérate, desaparecieron, espérate, José. Por pero eso espérate. ponen los Dios, los negros de españoles África. llegan Ustedes van aquí a y en menos de 20 escúchenme, años no había un indio, escúchenme, un taíno. Nadie está diciendo que no. Un chin quedado. Lo que estoy diciendo es que por una interpretación bíblica, lo de el sermón de Adviento de Montesino. ellos Fray fueron Antón de a la Montesino. Audiencia Real Española Sí, y llevaron el caso. Y dijeron, lo que le están diciendo ustedes aquí es mentira. Esa gente tiene estructuras sociales, tienen religión. Y tienen rango social. Tienen todo. Ellos no son salvajes, eso es mentira. Entonces, cuando eso se comprobó, se prohibió la esclavitud y la repartición de esclavos. ¿Cómo le llamaban cuando repartían los encomiendas? Si la encomienda. Entonces hicieron otra interpretación de la Biblia sobre los hijos de Noé. Y hay uno de los hijos de Noé que lo vio en cuero y borracho, que se llama Cam. Claro. Ajá. Entonces ese tipo fue condenado y sus descendencias también De África. por haber visto a Noé borracho. Él lo condenó directamente. Entonces los hijos de Cam Es de que la Lo raza mandaron negra. África. son los esclavistas que en esa interpretación bíblica le daba aquiescencia Que luego y son los poder moabitas. para traer para acá, para esta zona de América, a las colonias europeas, esos esclavos. ¿Cómo hacían? Lo Fray pescaban. Bartolomé de las Casas es Lo- que, sí. es que le pide Los dos. al rey Luis, creo que 16. San Antón de Montesino. No, No, los dos, Fray los dos, Antón los es dos, que los hace dos. el el sermón. discurso. Los dos. Que es lo Es que importante. hace el pronunciamiento de que eso es inaceptable. ¿Con qué derecho maltratar y esclavizar a estos seres humanos? Ahora, ¿quién pide al reinado español que porque no podemos esclavizar a estos, vamos a traer negros? Que es a lo que yo me he referido a la narración de Borges, lo que tiene que ver con la historia universal de un asunto descarado que plantea Borges sobre ese tema que planteó. Entonces trajeron, queríamos sacar a los indios para que no se extenuaran y se explotaran en las Indias del oro antillano. Y para eso trajeron los negros para que se extenuaran y se explotaran Bueno, en la pero isla entonces- del Bueno, oro Entonces, antillano. yo pienso Fue que esa es una versión de la historia. Y la versión con la que yo me la quedo es explotación de los negros. que los españoles acabaron con los indios. porque Claro. que Y tuvieron, sí, pero perdón. pero Y ahora además vamos a de entrar- un pero término para religioso, llevar el hilo de la- no hay indios para poder llevar al hilo esclavizarlo. de la Tuvieron que traer conversación. negros Bueno, aquí se obligados. dio de una manera drástica, pero quedaron vestigios indígenas en toda América. Ahora, para terminar de mi parte, ¿qué es lo que yo quiero decir? Esos barcos esclavistas, que dicho sea de paso, una de los grandes logros de los que venían en los barcos esclavistas, ¿tú sabes qué era? Escaparse de la bodega y tirarse al mar para morir. O sea, uno de los grandes logros era morir en el camino. Porque si tú morías en el camino, evitaba todo el Claro. sufrimiento. Hubo una serie Uno llamada de los Punta- grandes. Punta Ahora, Quinte. ¿qué es lo que yo Punta quiero Quinte decir? reflejó eso, ¿Qué es esa lo que yo serie. quiero decir? Raíces, muchísimo. Que Mucho daño. esos esclavos, esos africanos, no venían de un solo lugar. No. Entonces hablaban diferentes lenguas. Porque No se eran entendían tribus. tampoco. No, porque eran tribus diferentes, lo cogían de aquí, de aquí, de aquí Sí. y lo llevaban a un sitio. Ahora, el único elemento común lingüístico entre ellos era el francés, que era lo que hablaban los jefes. Entonces ellos de ese francés Derivaron. superaron su lengua natal Se adaptaron a uno y se con poca adaptaron a educación. uno y construyeron otro. Y Pero es los el que creador. nacieron Para- después no fue lo que Bueno, pero llegaron. Estamos hablando, hermano, estamos Del hablando proceso histórico. del Claro. siglo XVI al siglo Pero lo XIX. mismo hicieron, oye José, Bueno, es el lo mismo que yo digo. proceso, oye José. En el eso sur, es una locura. en el sur norteamericano, en el sur de Estados Unidos, que fue donde se produjeron las plantaciones de algodón, donde más se expresó la claro. esclavitud, en la ribera del Mississippi, para allá. En Luciana. En Luciana y Mississippi, Sí. toda esa Toda la zona. Luisiana, toda Todo la eso Luisiana. para allá. Esos africanos que llegaron a ese territorio continental, como mismo trajeron a lo de aquí, igual venían con su lengua y desarrollaron un inglés diferente, por De decirlo de calle. alguna manera. Y también aprendieron, por lo tanto, no es una proeza a la jara, es una adaptación natural antropológica de adaptar la lengua al sentido no, común. pero lo No es que- una proeza. pero Pero sur, lo que los negros no José hablan destaca idioma no es diferente. No, y solo lo que- eso. los que es llegaron En el sur Mississippi. de mar americano. Igual. Espérate, me estoy enterando ahora. Señor, En el sur se habla un idioma diferente. Señor, Sí. los africanos, Ahora, no, para ahora, terminar la idea, Fafa, los africanos que llegaron al sur de lo que es Estados Unidos, la ribera del Mississippi,
Mississippi, Luisiana y todo eso, eran africanos igual que los que trajeron para acá. No crearon un idioma, se adaptaron a Exacto, no tienen idioma nuevo. Por lo tanto, es lo que digo, no es una proeza, una adaptación normal. Pero miren, tengo un concepto que yo lo recuerdo con mucha alegría. El pasado no tiene arreglo. Ustedes están tratando de construir un El tanque sí, el tanque que tú agarraste sí. Con tu cuenta el eso. pasado no tiene arreglo. No. Y la gente tiene frente al pasado una interpretación que tiene que ver con su propia experiencia de la vida. Yo he disfrutado de ustedes discutiendo sobre cómo se consolida, cómo se crea el conjunto de elementos que a una comunidad dispersa le dé unidad. Sí. Es verdad, los africanos no vinieron ni un solo sitio, ni vinieron ni un solo idioma. Vinieron de mucha procedencia. Pero en esa época lo que predominaba en el mundo era la superautoridad del predominio de la esclavitud. Y eso tenía más razón cuando además tú lo podías asociar al desprecio de los negros. Porque en el fondo siempre hubo un trato que no hay duda De de que no ello, eran humanos. de que no eran humanos, no, de que había que darle otro trato, entonces ya es la autoridad. El concepto de la autoridad durante mucho tiempo fue decisivo. Uno apoyándose en la supremacía divina, otro en cualquier otro, y La en el supremacía fondo blanca. los que predominaban imponían su idioma y su tradición. Todo. Pero fue un proceso. Yo no sé por qué ustedes están discutiendo esto ahora. ¿Qué es lo que Bueno, ustedes buscan? porque por lo de barbecue y el tema del pueblo video. que no conoce su historia está vamos a hacer condenado a algo. repetirla. Sí, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un cambio y cuando volvamos vamos a ver el video de barbecue, pero traducido y luego opinamos al respecto. Para la gran repatriación que vamos a hacer, que todos se vayan de aquí, que se vayan para el otro lado. A mí me buscan por todas partes, menos en mi casa, porque miren ustedes, cómo me la paso relajado más ahora que el gobierno de Trump ha declarado nuestras organizaciones como terroristas. Yo lo que quiero es ser un líder político. Los dominicanos hablan sin saber la verdad, que nosotros sabemos si ellos supieran la realidad, no creyeran en sus políticos que tienen. Nosotros estamos en la situación que estamos es porque ya no queremos más político corrupto aquí en Haití. Por eso nuestro legado se mantendrá y lo vamos a expandir del otro lado de la isla. Corten sus cabezas y quemen sus cuerpos y sus casas. Atentamente, Jimmy Cheriser Barbecue, el máximo líder de las organizaciones terroristas G9 y Familias. Yo soy el representante número 1 por encima. Soy el que invento las bandas. Fui jefe de la policía, sé cómo se mueve todo. Entreno mis propios reclusos. Yo no soy nada detrás de mí vienen. Más fuertes y mejor preparados. Y ellos saben que hasta que no seamos dueños de la isla completa, no nos rendiremos. El video que se ha hecho viral, yo lo voy a trabajar esta noche a ver si lo que él dice ahí es lo que Sí, es la dice verdadera el video traducción. original. Sí. Pero si él dice eso, es una estupidez. Primero, porque no hay condiciones materiales para eso, de que no descansaremos hasta controlar la isla. Es una manipulación. Yo no Eso es echarle leña al fuego, para ganar dos Ese es un votos, discurso, votos señores, mediáticos. es un discurso. No, es que no se sabe Eso es un si eso es discurso. cierto. Pero claro, no se sabe, por eso mismo Pero está en todos lados. de ya. todos modos, es un discurso natural en Haití. Desde la infancia, Y aquí también al revés. desde la infancia. Y aquí también, porque hay un partido que ha vivido de eso No, toda la vida, perdóname. Aquí no ha habido vocación de Perdóname. someter a Haití. Nunca. Aquí lo han aprovechado, pero Nunca. no había una actitud No. de, De someterlo. nosotros ser la autoridad. Ni De aquel hemos lado dado un para paso acá para sí allá. hay ni mal nada. por, la mal verdad. por este lado, porque Por donde el quiera que haya un paso que imperio, viene. somete al más débil. Perdóname. Por eso, Sí. cuando Haití fue fuerte, sometió al débil, que fuimos nosotros. Nos metió 22 años de Sí, pero le dictadura. dieron No, la llave no, de perdóname, Sudán, no le fue dieron la perdóname, llave de Sudán, pero ¿por qué no llegaron a perdóname. hacer Pero loco? podamos hablar. Pero disculpen, porque el tema haitiano no se Podamos puede hablar. tratar, por el amor de Dios. La historia está ahí. Cuando ellos Claro. fueron fuertes y nosotros débiles, nos sometieron por 22 Que no fue a años. Que no nosotros, nos hermano. sometieron. Pero diga coño, ¿a qué país fue que sometieron ellos? eso. No había país. Óyeme. No había A los país. criollos de este Ellos lado. vinieron Ahora a sí, ese óyeme. lado. ahora sí, ahora sí. Oye bien. A lo Porque- que oye, porque ahora Pero, sí. tú pero, de pero, Cáceres, pero, lo pero, de- pero nosotros, Ahora sí. pero nosotros somos los criollos de este país. No todo, porque tú la mitad de tu cuerpo Pero es por el haitiana, amor de porque Dios. El 49% de tu Por el ADN amor de es Dios. ellos. Ok. No, es que no se puede. Cuando Graeme, Haití, Graeme, la historia no se puede Graeme, borrar. Pero José te está diciendo que el 49% que eso de no ADN tiene nada que haitiano. ver. Es que ese maniqueísmo de creer que el planteamiento frente a Haití es por racismo.
clasismo es un maniqueísmo Tiene que lo reduce a al todo. Yo no creo que sea por que lo clasismo. reduce a todo. Yo creo que es por Yo lo que estoy xenofobia, por diciéndote- clasismo, Pero- porque son pobres. pero porque perdóneme, son negros. perdóneme. Permítanme, coño, decirle, vamos a oír uno con Vamos otro a y irnos, intervenir. vamos a irnos. Permitamos el orden. Pero es que Tú el que nada está más te sientes interrumpiendo es bien cuando usted. tú estás hablando. Vamos. No, señor. Entonces vamos a interactuar. Yo Nadie- tengo sentimiento pero que nadie se te paren ustedes. cuestiona. Compadre, tú eres responsable de Fafa, que aquí no haya orden. Fafa. Pon orden. Está bien, no. Todo el mundo, tú sabes muy bien que todo el mundo te cuestiona esa actitud a ti. Todo lo que estamos aquí. Pues mira, se van al carajo. Porque Vete, no es verdad. tú ves que no te- tienen si razón. tú José, no respetas, no me nadie te va a presione, respetar. No. Ustedes no me respetan a mí tampoco. Fafa, hable Está usted, no, bien, yo Yo lo estoy respeto. ya bien. hemos- Pero la pregunta, ¿a quién le molesta que hablemos en orden? Es que Hable. no es Es eso, eso es que que tú hay que nada más te recuperar. molesta cuando Hable. no eres tú que estás hablando. No, señor. Qué maldita Yo imagino vaina. un oyente de este emisor oyéndolo al mismo tiempo. No Usted tienes, tiene que tú no, Fafa. cuando tú no puedes, cuando tú no tienes el control de la palabra, empieza a Lo que boicotear. pasa es que no es un monólogo, es una conversación. Óyeme, la interrupción no es ninguna conversación. Fafa. Ok, Porque entonces, tú no oyes al otro. Tú estás Vamos a haciendo que escuchar a estoy Graime. ok, permítame entonces cerrar ese capítulo histórico. Ciertamente la Jara dice que cuando el otro fuerte somete al débil. Y yo reitero eso que él dice. Históricamente ha sido que así. cuando Haití fue fuerte, sometió a este lado a una dictadura de 22 años. Entonces, nosotros en una acción de formación social y política y militar, unos jóvenes comenzaron a reflexionar sobre esa realidad, porque no se sentían parte de esa ocupación, sino que nosotros teníamos una identidad particular y se construye un relato sociológico y político llamado dominicano. Y constituye Duarte el concepto de república porque lo había conocido en sus viajes que había hecho. El concepto de república porque era un tipo estudioso y además viajó por ser hijo de españoles acomodados. Entonces, cuando él conoce esa realidad de algo que se llama república y sabe que aquí hablamos un idioma que se llama español y sabe que de aquel lado hay una ocupación francesa y que esos franceses haitianos vinieron para acá con un idioma y una cultura diferente, dice, pero nosotros no tenemos por qué estar sometidos a esta gente, si esta gente tal cosa. Entonces, ahí construye un proceso histórico y tiene que luchar los criollos de este lado, después que se declaran dominicanos, contra aquella ocupación. Y en base a guerra de 10 años, fueron 10 años que duró la guerra de independencia, lograron retirar hacia aquel lado eso. Y ahí se divide lo que se llama Haití y República Dominicana. Y el territorio que nosotros perdimos de mano de la invasión haitiana, siempre hacia acá, es casi del tamaño de Puerto Rico. Bueno, pero entonces, todo ese relato... Lo único que yo quería... tengo que relatarlo Sí, así para lo que se único- entienda. Y te escuchamos. Lo único que yo entiendo es que hay un problema en el contexto. ¿Por qué? Porque en el contexto, cuando Haití se libera de Francia, acuérdate que ya en esta parte de la isla, hay una concepción de qué es lo que yo estoy hablando del pensamiento occidental. Ese pensamiento religioso, esa concepción del trabajo, El idioma. esa concepción de la libertad. Ya los de este lado, los que se conocen como criollos, ya tienen una vinculación con el pensamiento helénico, Occidental. con el pensamiento occidental. Sí. Ya se sienten, porque no es una revolución de esclavos. La revolución de esclavos la hicieron de aquel lado. Sí, claro. Ahora, cuando viene Francia aquí, Haití, que ya está libre, dice, mierda, me van a esclavizar otra vez. Cuando Francia viene para acá por el tratado con España, lo que piensan los haitianos que se liberaron es que desde aquí lo van a volver a esclavizar. Exactamente. Y ellos vienen para acá. Es el contexto No que... solo eso, que hay que recordar que ese periodo de 1812 a 1821, 21, el, España el- boba. el proceso que estábamos viviendo era la España boba, lo que hacía mucho más fácil Claro. que los haitianos pudieran venir, porque ni siquiera estaba Francia, pero tampoco estaba España custodiando. No, es que nada, es que O sea, estábamos las indefensos. devastaciones, ¿tú sabes por qué las devastaciones? Por la Biblia luterana. La Biblia Pero las luterana. devastaciones fueron 200 años No, la Biblia luterana venía en los barcos esclavistas de otros países que ya no respondían al criterio católico. Entonces España, para que no se contaminara la población, eso es lo que dice Bosch, para que no se contaminara la población criolla con otro tipo de evangelio, con el luterano de Lutero, lo que hizo fue que la concentró
Asua, Santiago, Monte Plata, para acá. No, y otros. y Vallaguana. dejó, No, bueno, los Monte grandes Plata. asaltos, las Y devastaciones de Osoria. Pero fue en 1605, 200 años antes. Perdóname, José, porque hay un dato histórico. Ese desmonte poblacional. Haití es un estado pirata. Producto Sí, de la ese devastación. desmonte, para que totalmente. Fafa entre, ese conformación desmonte de la inicial. costa atlántica nuestra, ese desmonte de la poblacional y productiva de la costa atlántica, se hizo en las devastaciones de Osoria para alejar a los corsarios que venían a aprovechar este territorio para que no encontraran nada, lo cual fue un grave error. Es una Sí, interpretación. no, no, no. Sí, Es sí. parte de lo mismo que tú Pero mira, planteas. más, Es más que, parte. más que eso, yo creo que la propia invasión corresponde a un proceso histórico normal. ¿Por qué? Cuando se armó la España boba del 809 hasta el 1821, recuerda que en el 1821 entonces llega lo que se le llamó la independencia efímera con Núñez de Cáceres, ¿verdad? Encabezada Sí, por Núñez de Cáceres. subestimado Núñez de históricamente, Cáceres manda una pero- carta, No, ese manda hombre, mira, manda una carta a la Gran valiente. Colombia, y le dice, miren, yo necesito ayuda aquí. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Bueno, pero ¿cómo nosotros le brindamos ayuda aquí a los dominicanos, que no eran dominicanos, No, a los española, criollos la españoles, isla. que está ahí mismo Haití, cuando Toussaint en el Overture Claro, brindó recibió apoyo a Bolívar. y brindó apoyo a Bolívar también. Bueno, señores, vamos a hacer el cambio porque ya está en nuestros estudios Osvaldo Montalvo y con él vamos a conversar sobre el impacto económico de la migración haitiana en República Dominicana.